Bueno, muy feliz sábado a todos. Es muy bueno encontrarnos hoy acá en la casa de Dios. Cuando preparaba el mensaje para compartir esta mañana, lo hacía pensando en lo espectacular que es poder ser parte de esta familia tan especial que es la familia de Dios. Y lo que significa ser hijos de Dios en medio del contexto en el que a cada uno nos toca vivir. Y la verdad es que lo menos que se me ocurre pensar es que es espectacular poder llamarnos hijos de Dios y poder sabernos hijos de Dios. Recién leyó Francisco un versículo que nos recordaba lo que un día ocurrió, una decisión que se tomó y que se llevó a cabo. Y que porque se haya tomado y planificado, cuando llegó el momento no quiso decir que sea fácil. Lo digo porque el versículo decía que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Y estaba así decidido hacía rato, pero está bueno que tengamos presente, porque me gustaría que esta mañana podamos ver un poquito cómo Dios nos ve a nosotros. Su mirada para con nosotros, al menos un aspecto de la mirada de Dios para con nosotros. Y este texto debería recordarnos a nosotros, cuando pasamos por diferentes turbulencias, tormentas en la vida, que hay un Dios en los cielos que se nos acercó tanto que también eligió pasar terribles tormentas en su vida para poder salvarnos a nosotros. Porque esta decisión que recién leímos de la palabra es una terrible tormenta que ocurrió en el universo cuando se decidió y se llevó a cabo el hecho de que Dios dejara de estar en la forma en la que estaba para hacerse uno de nosotros y pasar por todo lo que se sabría que pasaría. Y quería que veamos en la palabra de Dios algo que comenta un evangelio, el primero de los 4, Mateo. Antes de leer algo de lo que comenta Mateo cuando nos cuenta las buenas nuevas de Jesús, quiero que pienses un poquitito. ¿Qué es lo que sabés acerca de Mateo? ¿De dónde salió este muchacho? Fue uno de los discípulos de Jesús directos, ¿no? De los elegidos. Fue uno de los elegidos. ¿De dónde salió este muchacho? Ustedes recuerdan la clasificación técnica que tenía el oficio que este hombre tenía, ¿no es cierto? Era de oficio publicano. Genéricamente era un pecador, igualado con otros oficios de la misma calaña, prostituta, qué sé yo. O sea, gente de esa calaña, pecadores de los... Porque pecadores somos todos, pero había pecadores que eran realmente de los pecadores malos, y Mateo estaba dentro de esos, estaba dentro de los que genéricamente, chau, por tu profesión sos un pecador. Y es el hombre que termina después escribiendo este espectacular evangelio. Porque claro, terrible pecador como habrá sido y todas las cosas que habrá habido para decir de él, lo cierto es que un día se encontró con Jesús. Y no pudo evitar que pasen un montón de cosas terribles en su vida que terminaron convirtiéndolo en el espectacular discípulo del que hoy conocemos y que nos va a dejar un mensaje. Pero yo quisiera que, si ustedes tienen su Biblia abierta en Mateo, vamos a dar un corto vistazo a esa parte de la Biblia que habitualmente pasamos por alto. Lucas tiene otra de estas partes que solemos pasar por alto, que es cuando se enumera la genealogía de Jesús. Mateo, cuando cuenta esta parte, o díganme si no, de vez en cuando no les pasó de cuando están leyendo, dicen, bueno, voy a leer
Y cuando llegan esta partecita acá, o la leen muy rápido, o no se acuerdan ni qué es lo que leyeron, o directamente pasan para que termine y empezar con algo más interesante. Porque es una lista que muchas veces nos pierde, ¿no? Pero yo quería sacar de esa lista algo que nos va a hacer muchísimo bien. Y por eso quería sacarla, porque esencialmente nos dice a dónde apunta esto. El versículo 1. Vino que el versículo 1 apunta a documentar que este Jesús del cual va a hablar en el Evangelio es el Hijo de David, es el Cristo, el Hijo de David, el Hijo de Abraham. Porque la profecía decía que cuando viniera el Cristo sería de la descendencia de Abraham y sería llamado Hijo de David. Y la genealogía apunta a documentar eso. Es importante el valor documental. Y sin embargo, como es tan importante el valor documental, fíjense qué bien que lo armó, ¿no? Si leen el versículo 17, vamos a ver algo que tiene que ver con la didáctica y la facilidad para memorizar este documento. Él dice que de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¡Qué casualidad!, ¿no? No, casualidad no. Esto es a propósito. Era para ayudar a memorizar, para que recuerden, 14, 14, 14. La escritura no era tan popular como lo es hoy y se usaba mucho la memoria, el recordar, el repetir. Y acá se eligieron los nombres que están integrando estas listas, que son quizás los más destacados, para que figuren 14 y de paso esta separación de la historia que llega hasta los días de Jesús no es nada caprichosa. Tiene una tremenda razón de ser. ¿De dónde empieza? Dice 14 desde Abraham, ¿hasta dónde? Hasta David. Abraham es el padre de lo imposible, el padre de la fe. Ese hombre que a su edad tan avanzada es llamado por Dios para que cumpla algo imposible, pero que nada de lo que sigue en el relato existiría si no hubiese hecho caso al llamado increíble que Dios hizo en su vida. Y ese hombre es llamado de mucha edad, con su esposa de mucha edad, hace caso al llamado que Dios le hace, diciendo que de él haría una gran nación en la cual sería bendita toda la tierra, pero no había nada que se pudiera ver. Muy por el contrario, era de esas parejas que evidentemente no les tocó tener hijos y no los tendrían. Pero a ellos Dios los eligió, los llamó, y lo que nos cuenta esta primera tanda de 14 es como Dios se las arregló para hacer de un imposible el cumplimiento máximo de la promesa y la expresión de David, el máximo rey que tuvo la nación. Porque pasó el tiempo, pasaron muchos años, pero la promesa de Dios se fue cumpliendo. A pesar de todo, porque el pueblo no fue un pueblo maravilloso, no fue el ejemplo que debía ser. No estuvo a la altura de los planes que Dios tenía, pero Dios tenía un plan. Y Dios iba a cumplir ese plan. Y David es la máxima expresión, el rey en su apogeo, el reino en su apogeo. Y después continúa la historia, porque después nos tira otra listita de 14 más. Los otros 14 que nos cuenta nos dice que llegaron hasta el David, pero después se desbarrancaron hasta lo que acá se menciona como la deportación. Después de haber alcanzado a subir tan alto de la mano de Jesús, se fueron soltando, dando la espalda, saliendo, huyendo de él, perdieron la protección. Y las siguientes 14 nos cuentan cómo después de haber llegado tan alto, llegaron hasta tan bajo, que como pueblo perdieron la protección de Dios, fueron deportados y terminaron un montón de años en una nación extranjera, después de haber visto su ciudad destruida. Pero después viene otra lista de 14 más. Y en la siguiente lista de 14, ¿desde dónde y hasta dónde va? Va desde allá abajo, del fondo del pozo donde la nación había caído cuando perdió la protección de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta David no, hasta el Cristo.
Es lo máximo en las promesas que había habido desde ahí hasta este momento, porque la máxima expresión de la voluntad de Dios para con sus hijos es que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo. Y nos cuenta cómo Cristo es ahora el centro, lo principal y la razón de ser. Esto, versículo 17, como mencionaba, tiene que ver con una parte didáctica, de recordar. No te olvides, podemos dividir nuestra historia en lo que eras antes de Dios, lo que Dios puede hacer con vos, lo que puede pasar cuando le das la espalda, pero Dios perdona y está dispuesto a llevarte a unas alturas que no te podés ni imaginar lo que Dios puede hacer en tu vida. Y ahora miren, el versículo 2 dice algo raro, porque dice que Abraham engendró a Isaac. Es un poco parcial esto, ¿no es cierto? Porque Abraham engendró a Isaac, bueno, sí, fue el papá. Ahora, hubo una mamá, hubo una buena mamá que se llamó Sara. Y sin embargo, ustedes miran acá y no dice Abraham y Sara fueron los padres de Isaac, no, dice Abraham. Esto es porque en la genealogía lo que se hacía era eso, destacar al hombre, al varón, ¿no es cierto?, de la familia, para ir dando así los diferentes nombres. Qué raro que a Sara no la pusieron, pero claro, no la pusieron por eso, porque no se ponían mujeres acá. Después viene Isaac, que se casó, ¿se acuerdan con quién Isaac, no es cierto? Con Rebeca. Qué lindo matrimonio, ¿se acuerdan cómo eligió? Fue elegida Rebeca por esposa. Qué historias locas que hay en la Biblia, ¿no? Cómo Dios dirige las vidas de las personas. Hubiera estado re bueno que se reconozca a Rebeca. ¿Saben por qué digo? Porque además estaría re bueno, porque es como para decir, en la genealogía de Jesús le ponemos nivel, ¿no? Porque la ponemos a Sara, la ponemos a Rebeca. Qué lindo recordar que Jesús viene de esa línea, ¿no es cierto? Y sin embargo, de repente, pegamos un tropezón en el versículo siguiente, porque dice que Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y de vuelta, o sea, Jacob a Judá, ¿y de dónde salió? Fue Lea, ¿se acuerdan? La primera de las dos hermanas con las que se casó Jacob, fue la que, digamos, el suegrito le puso así por la ventana, ¿no? Y se acuerdan que no podía tener hijos Raquel o Rebeca. Bueno, pero Lea sí podía tener hijos. Y lo tuvo Rubén, tuvo el segundo, el tercero y el cuarto y último hijo fue Judá. Y todos estos chicos, los 12 hermanitos, ¿no? Eran chicos interesantes, ¿no? Uno lee la historia realmente en el Génesis capítulo 36, 37, es cuando ocurre lo de José, que lo meten en el pozo, lo venden. Y después sigue la historia en Egipto, con José y lo que ocurre en Egipto. Pero entre el 37, que es cuando se cuenta que lo meten en el pozo, ¿se acuerdan toda esa historia? Pasan los mercaderes, lo venden, ahí sale Judá, ¿no? Cuando dice, che, hermano, no sé si dijo así, pero bueno, más o menos en ese idioma habrá sido una cosa así, ¿no? Le dice, che, ¿qué ganamos si lo matamos y qué sé yo? ¿Por qué no se lo vendemos? Está haciendo negocio el muchacho. No se lo vendemos a estos mercaderes y bueno, es como decir, tenemos algún provecho, porque si lo matamos no tenemos ningún provecho. Si lo vendemos, Judá fue el que tuvo la idea. Lo vendieron, ¿no es cierto? Y entonces, el capítulo 38 es un agujero en la historia. Porque después, como les decía, 39 sigue lo que pasa con José. Pero el 38, ¿quieren ver el 38? Capítulo 38 de Génesis. Vamos a ver solamente unos poquititos versículos, porque cuenta ahí que Judá se apartó de sus hermanos, Judá se fue. ¿Saben que esto de lo que pasó con José, la manera como destrozaron el corazón de su papá cuando ocurrió y dieron las explicaciones de lo que inventaron que había pasado? Fue una flor de crisis familiar, ¿no? Pero bueno, dice que Judá se terminó yendo de la familia, se fue de los hermanos, se casó con una chica que conoció, tuvo 3 hijos. El mayor de sus hijos se llamaba y se casó con una chica del lugar que se llamaba Tamar. Ustedes recuerdan la historia.
muere, después entonces Onán se casa con ella, Onán también muere, Judá le promete que como corresponde le daría al tercer hijo, pero era muy chiquito todavía. Entonces cuando crezca se lo daría por esposo a ella para que pudiera tener la descendencia que correspondía. Y ustedes saben que, ¿se acuerdan que se hizo el oso este hombre, ¿no es cierto? Judá se hizo el oso. Y entonces Tamar hizo una jugarreta. Esto, ¿saben? Lo leo con un poco de preocupación porque, digo, cuando Mateo se pone a escribir la genealogía, ¿no? Yo digo, Mateo, o sea, no la nombraste a Sara. Está bien. No la nombraste a Raquel. Está bien. No la nombraste a Lea. La primera mujer que nombrás, que la metés así por la ventana, porque no venías hablando de las damas mamás de acá, hablabas solamente de los papás. La primera mujer que metés es a Tamar. Tamar no era de la línea de Israel. Tamar era cananea, como que no estaba bueno. Pero además de eso, metiste a una mujer con una historia complicada, Mateo. Simplemente, ¿no podías haberla omitido? Y dice, si leemos en el capítulo 38, la jugarreta que hizo Tamar, porque dice que le avisaron a Tamar diciéndole, capítulo 38 de Génesis, estoy leyendo, versículo 13. Le avisaron a Tamar diciendo, tu suegro sube a Timnat a esquilar las ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo para no ser reconocida. Y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dado, y que a ella no le era dado por mujer. Cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella, y sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. ¿Qué me darás por llegarme a ti? Y ahí sigue toda la historia, el trabajito, la trampita que le hizo, ¿no es cierto? Y después ustedes se acuerdan de estos dos personajes, cómo termina la historia, ¿no? Cuando se hace evidente el embarazo de Tamar, Judá le agarra un ataque de puritanismo, ¿sería? Puritarismo, ahí está, bueno. Y dice, uy, mirá, Tamar, esta degenerada anduvo con quién sabe quién por ahí, está embarazada, es evidente su pecado. Y manda a buscar para que la maten por el desastre que esa mujer había hecho ensuciando el nombre de la familia. Estaba indignado este muchacho. No sabía con quién se estaba metiendo. Tamar era brava también. Tamar había guardado la prueba de quién era el padre. Y cuando la van a buscar para ejecutar la sentencia, ella le dice, miren, acá tengo los objetos del hombre que es el padre es el responsable de este embarazo. ¿Quieren saber quién es? Miren. Eran los elementos personales de Judá. Y de repente a Judá le agarra entonces un ataque de decir, uy, lo que es la conciencia, ¿no? Cómo trabaja a veces. Pero digo, una historia tan complicada como esta, de gente que se enredó tan complicada en la vida, ¿era necesario que esté en la lista de los antepasados de Jesús? Vamos ahí de vuelta a Mateo, volvemos a Mateo. Porque bueno, dice, Judá engendró de Tamar a Fares y Zara, porque además tuvo gemelos, ¿no es cierto? Después nunca más ellos tuvieron relación entre ellos. Fue solamente esa vez. Y sin embargo, miren qué loco, ¿no? Judá, Tamar y Fares terminan siendo partícipes necesarios del nacimiento de Jesús. Porque a través de esa línea genealógica es que finalmente Jesús nace. Y después, bueno, sigue avanzando y la siguiente persona que nos aparece, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? La siguiente mujer que aparece, que son los complementos. La mirada va por este lado, lo que quería que veamos ahora, porque son las personas que Mateo, por inspiración divina, está incluyendo en esta lista genealógica innecesariamente en la parte documental. Porque la parte documental, con que figuren los hombres, estaba bien. Ya documentaste, es hijo de Abraham, es hijo de David, todo bien.
Pero acá está profundizando y agregando, enriqueciendo la historia, incluyéndola a Tamar, incluyendo ahora a Rahab, que nos dice Josué capítulo 2, versículo 1 y 9, si quieren buscarlo, ahí simplemente, claramente dice que, bueno, a ver, vamos a poner un poquito más en contexto la cosa. ¿Ustedes se acuerdan por qué Israel estaba por entrar a Canaán? En el contexto de Josué, la historia de la toma de Jericó, la intervención de Rahab en todo esto. ¿Ustedes se acuerdan por qué Israel está entrando a la tierra prometida? Por si no se acuerdan, no era por lo dignos y buen pueblo que habían sido, sino porque Dios había empeñado su palabra. Y Dios había dicho que lo haría, Dios lo había prometido y lo hizo, porque los pueblos que vivían en Canaán habían colmado el límite de la maldad. De estos pueblos es que Jericó era la primera ciudad y la llave de entrada a Canaán. Estamos hablando de un pueblo extremadamente malvado, pervertido y alejado de Dios. ¿Está bien? Dentro de ese contexto social, de esa ciudad tan particular, es que vamos al caso de esta mujer. Entonces, dentro de una ciudad que es un desastre, vamos a la vida de esta mujer, que por profesión era ramera, dice la palabra de Dios. Y usa claramente la palabra para que no haya dudas, suposiciones, habrá sido. No. Y varias veces, aún en hebreo, cuando se la nombra con esta característica de lo que es su profesión. Y de vuelta, hacía falta, está bien, estaba ahí en la lista, ¿no es cierto? Se casó después con Salmón y sigue la línea genealógica, pero de vuelta, hacía falta poner una persona con estos antecedentes y características personales dentro de la lista de Jesús. Si vos hubieras armado esta genealogía, ¿no lo hubieras armado un poquito distinta? ¿No hubieras elegido quizás a otros protagonistas que te hagan resaltar más a decir, bueno, claro, Jesús salió tan bueno porque mira, claro, y sí, claro, mira, si fue de esta, claro, qué bárbaro, ¿no? María, que está, claro, ¿cómo no va a salir Jesús así de bonito? Pero claro, en realidad acá nos están metiendo un condimento que es extremadamente interesante. Y después, si seguimos, de paso, Rahab tampoco era judía, ni ahí, cananea, bien. Y después pasamos... versículo 5 dice que Booz engendró de Ruth a Obed. Ruth, ¿alguien se acuerda de la nacionalidad de Ruth? Moabita, los amigos de los judíos, bien. Los moabitas y los judíos, ¿se acuerdan las historias de los jueces, de qué sé yo, los antecedentes raciales, culturales entre las dos naciones? Digo esto para destacar la decisión de esta mujer, ¿no es cierto? Esta mujer Ruth. Qué terrible, ¿no? Porque se ve que llegó el momento de las vacas flacas al pueblo judío y, bueno, Noemí y su esposo se fueron a vivir a los campos de Moab en busca de un futuro mejor para sus hijos. Ustedes recuerdan todo lo que pasó, ¿no es cierto? Y después cuando vuelven, la decisión de Ruth, ¿saben las cosas que tiene que haber considerado Ruth cuando estaba diciendo, yo voy a ir a donde vos vayas? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Saben lo que estaba dispuesto a bancarse esa mujer cuando estaba tomando esa decisión? ¿Saben lo difícil que es decir, desde chiquita siempre me enseñaron que este es el Dios y se lo adora de esta manera? Siempre le enseñaron eso. Hasta que un día encontró esta familia. Se casó con Malón, después Malón murió, pero conoció a Noemí. Se creó un vínculo tan fuerte, el conocimiento de ese Dios tan fuerte, que en un momento ella termina diciendo, prefiero irme con vos, Noemí. Aunque cuando vaya a vivir con vos a Belén, yo sé que ahí a mí no me van a querer. Porque a los moabitas, les aseguro, no los querían en territorio judío. Pero ella puso, ¿no es cierto?, las ganas, la fuerza, lo que hay que poner, se jugó por un ideal a pesar de todas las consecuencias que sabía que tendría. Y bueno,
termina siendo la historia de la relación con vos. Y finalmente terminamos entrando en escena con David. Y hasta acá estamos bárbaros, ¿no? Y ahora, fíjense ustedes, quiero que leamos el siguiente versículo, que es el versículo 6, con esta mentalidad. Leamos el versículo 6 con esta mentalidad. ¿Qué necesidad, Mateo? Con esta mentalidad, ¿eh? Bien. Entonces dice, Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urías, podría haber dicho, aunque sea, ¿cómo se llamaba? Betsabé. De Betsabé. No, Mateo tiene que recordarte que en vez de decirte simplemente Betsabé, la que después se casó, que después arregló todo, no. Dice, con la que fue mujer de Urías a Salmón. ¿Cómo la complicás, Mateo? Qué cosa. Y seguimos, ¿no es cierto?, la lista. Estas 4 mujeres que leímos fueron partícipes necesarias del nacimiento de Jesús. Si alguna de ellas no hubiera existido, Jesús hubiera tenido que elegir a otra persona porque nunca hubiera aparecido un José, una María en escena. Pero quería que miremos esto, porque esta inserción que está haciendo Mateo, ustedes saben que la hace porque Dios lo inspiró a que la haga. ¿Y por qué Dios le inspiró a Mateo a incluir estos nombres? El de Ruth, bueno, está bueno, ¿no? Aunque era moabita, era enemiga, qué sé yo, pero bueno, está bueno Ruth. Pero los otros 3 no aportan mucho positivo. Si me acompañan en el capítulo 9, estamos siempre en Mateo, 9 versículo 'Quizás leamos el 12 y el 13. Creo que dentro de las cosas que Mateo aprendió estando junto con Jesús, lo que más se destacaba por lo que él había sido, porque recordemos la calificación genérica del oficio de Mateo. Mateo era un pecador, de oficio pecador. Cuando trabajaba, pecaba. Y acá dice el capítulo 9, versículo 12, que al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto que le partió la cabeza a Mateo en algún momento de su vida y que le hizo compartir la genealogía de esta manera, tiene un mensaje tremendo para nosotros también. ¿O no te pasa a vos también de vez en cuando que cuando tropezás contra tu humanidad, tendés a querer desanimarte y sentir que quizás Dios no quiere intervenir tanto en la vida de alguien que es tan flojo o que se equivoca o que es un pecador? El mensaje de lo que estamos viendo es que no te olvides nunca, cuando las flaquezas de tu vida te hagan trastabillar, que justamente Jesús vino a buscar a los pecadores, no a los justos, a los que están en problemas, a los que reconocen su necesidad, a los que saben que necesitan ayuda para seguir adelante. Quería compartir unos pensamientos para cerrar lo que quería compartir esta mañana. Pensamos mucho en seguridad nosotros, ¿no es cierto? Todo lo que puede involucrar la palabra seguridad. Todos tenemos pensamientos, si pensamos en cosas recientes que nos hayan pasado o que nos hayan podido pasar, que están íntimamente relacionadas con seguridad o quizá más bien con inseguridad. En casa estamos poniendo un portón de esos automáticos, porque queremos bajar la posibilidad del momento en el que uno entra a la casa, más cuando uno entra solo.
porque uno quiere estar más seguro y siente que la seguridad no es extremadamente buena en el barrio donde uno vive, ¿no? Estábamos escarbando en el galponcito ayer y anteayer que estábamos haciendo limpieza en casa y encontramos un cartel así de ADT que teníamos cuando teníamos antes, ahora no tenemos más, pero bueno. El cartelito está, así que dijimos, acá no sirve para nada, vamos a pegarlo adelante, ¡pum! Lo pegamos. ¿Por qué? Porque, bueno, qué sé yo. Pero la seguridad es algo que a todos nos preocupa, la inseguridad es algo que a todos nos preocupa. Y nos puede pegar por muchos lados. Cuando recordamos que somos solamente hombres y mujeres de carne. Les cuento. Este traje tiene un color que a mí me encanta. Es el color que elegí cuando fue la graduación del colegio, cuando terminamos el color, el traje no, obviamente que no me entraría. Pero elegí en ese momento este traje, un gris plata, una cosa así, porque me gustaba mucho cómo me quedaba y contrastaba con mi pelo negro, bien negrito el pelo negro, ¿no? Y no va que esta mañana a alguien se le ocurre mandarme un mensajito y me pregunta, ¿elegiste a propósito el color del traje porque te hace juego con tu pelo? Yo digo, pero antes era por el contraste y ahora me dice que hace juego con el pelo, está todo mal, ¿no? ¿Qué pasa? La vida va pasando, ¿no? Y la vida se va cargando de un montón de cosas, de un montón de vivencias. Todos tenemos en la vida momentos bajos y momentos altos, porque Jesús sabe muy bien y Dios nos entiende y comprende muy bien que nosotros somos carne, somos débiles. Por eso no se cansa de invitarnos a que estemos junto con Él. Hoy tenemos como iglesia varias situaciones complicadas, ¿no? Hablando de seguridad, hablando de salud. Tenemos el caso de Jacob, también de Beba, la lista que estuvo leyendo Adriana cuando estuvo compartiendo acá. Cuánta necesidad de que Dios intervenga porque somos finitos, ¿no? Pero no sé si les pasó de preocuparse, de mirar qué es lo que pasa cuando la tormenta está llamando a la puerta de un hijo de Dios. Cuando estábamos en otro de los casos, el de Dani, tuve la oportunidad de verla el último sábado de 2000 plaquetas, que estaba inconsciente, ¿no? Y después el día siguiente, el domingo de las 11.000 plaquetas. Era un desastre. O sea, claro, de 2000 pasar a 11 estaba bueno, pero 11 era un desastre. Y después de estar un rato ahí, fuimos un pequeño grupito a la iglesita que hay ahí, que tiene la clínica, ¿no? Y estábamos re contentos, agradecidísimos a Dios. Es como que uno se desubicaba del contexto de tormenta inmediata, de darse cuenta de la realidad objetiva que está delante de los ojos y poder agradecer y alabar a Dios. Pero esperá, la tormenta no pasó. No pasó, pero Dios está obrando. Y cuando vos ves que Dios está obrando, las cosas cambian. La tormenta no desaparece, pero las cosas cambian. Y definidamente cambian. Y gracias a Dios que somos sus hijos y que podemos descubrir y disfrutar de esa extraña realidad que se llama paz en la tormenta y que no se puede entender, pero que Dios te la da si querés ser hijo suyo y parte de sus hijos. Y los dos pensamientos que quedan son: Dios sabía cómo serían los tiempos finales, las dificultades que vos y yo íbamos a tener para sostener nuestra fe. Y por eso le pidió a Elena, una mensajera suya un poco más nuevita en el tiempo, que escribiera algo para tu vida y para la mía. Y le dijo, mandales este mensaje, escribí y registralo.
para que todos sepan y tengan claro que no tenemos nada que temer acerca del futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos condujo en el pasado. Y ahora que están acá, justo Norma y Guada, no pensaba decir esto, pero bueno, lo digo. Estábamos escarbando en el galponcito, como les decía, y entre las cosas que aparecieron, no lo voy a compartir ahora porque lo tengo acá porque quería ir a la tarde a la clínica para compartirlo con Dani, pero esto es una oratoria que preparó Daniel en el año 2006. ¿Y saben de lo que habla? Paz en la tormenta. Cuando parece que la desesperación es máxima, Dios interviene de una manera espectacular, como para que no pares de agradecer. Lo que estoy destacando y queriendo destacar es lo que Dios te puede dar en medio de la tormenta. Dios puede levantarse en el bote y detener la tormenta, porque Él es Dios. Y Dios también puede darte en medio de la tormenta paz, sin detener la tormenta. Solamente, entonces, ya para cerrar con el último pensamiento. Y para justificar por qué les quiero asegurar, en el nombre de Dios, que lo mejor está por venir. Que no nos pase lo que a veces nos pasa cuando agarramos y miramos fotos viejas, los viejos de cuando éramos chicos, mirábamos, uy, qué lindo que era. Sí, fenómeno. No vamos a negar que era lindo y no vamos a negar que era bueno. Pero que eso nunca nos quite de la vista que lo mejor está por venir. El secreto es no te sueltes de la mano de Jesús. Esto lo conté alguna vez ya, pero bueno, está buena la ilustración. Me tenté a repetirlo y fue lo que más o mejor se me ocurrió pensando justamente en lo que nosotros más necesitamos y más buscamos, especialmente cuando las tormentas nos sacuden y parece que no se puede seguir, porque esas cosas pasan, ¿no? Esto es de un chaleco de neopren que me quedaba bien hace un tiempo, ahora tengo un poco de problemas para que me entre, pero bueno, lo puedo poner. Sacar es un problema, pero con ayuda se puede. Es parte de un traje de neopren de buceo que tiene la característica de que te hace imposible hundirte, porque tiene un buen espesor y hace una fuerza hacia arriba importante. A mí si me sueltan en el agua, en el mar, no sé si les aguanto 2 minutos arriba, porque soy espantoso para nadar. O sea, por lo tanto, 2 más 2 son 4, me pones en el agua y tengo miedo, porque no tengo ganas de morirme, y si me pones en el agua yo sé que no voy a durar, o sea, ya sé que es así, no es cuestión de pensamiento positivo, es cuestión de que ya sé lo que va a pasar. Y estábamos en un barco, alejándonos de la costa, en el mar, y se levantó una tormenta, y el barco no era grande, no era un crucero de esto, era un barquito chiquito, que llevaba un grupo de gente no muy grande. Y cuando está todo bien, está bueno estar arriba, ¿no? Porque tenía 2 pisos y en la parte de arriba se ve todo bárbaro. Y estábamos todo un grupo arriba, y como yo tenía mi traje personal nuevo, entonces, bueno, no me aguanté y me lo puse, lo tenía al traje puesto, estaba re bueno eso. Los demás no, yo porque era nuevo y qué sé yo. Pero bueno, se empezó a levantar tormenta, y las olas empezaron a crecer muchísimo, y de repente me empecé a quedar solo arriba. Y yo decía, pero qué raro que yo estoy solo acá arriba, todos se metieron abajo, claro, porque abajo tenían techito y abajo se movía menos, y abajo estaban todos los demás, y abajo estaban los profesores y todo, y finalmente me quedé solo arriba. Y yo me sentía raro, ¿saben? Porque decía, o sea,
Algo no me cerraba con mis sensaciones, porque ¿por qué no estaba yo también abajo y por qué no tenía miedo? Porque no tenía miedo. Y me di cuenta, el tema de lo que estaba pasando es que sabía que tenía mi traje puesto. Y que con el traje puesto, aunque se hunda el barco, yo no me iba a hundir. Porque esto me iba a mantener a flote y no corría peligro. Y cuando me di cuenta de que por eso estaba tranquilo, me di el gusto de pararme arriba del mástil así, tener el mástil así, con la lluvia y la tormenta pegando y diciendo, qué bueno es tener puesto el equipo en este momento, porque aunque la tormenta parece que va a partir el barco, bueno, yo me siento seguro. Y hermanos, cuando pensamos que lo mejor está por venir, no queremos decir que las cosas van a ser fáciles. Dios tampoco es ingenuo, ni nos toma por ingenuos a nosotros, ni nos pinta un futuro color de rosa fácil y sin problemas. Ustedes se acuerdan, 2 o 3 veces que Él menciona acerca de los tiempos que vos y yo estamos viviendo, y refiriéndose a un gran abanico de situaciones, dice que será tiempo de angustia como nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Y Lucas dice que desfallecerá el corazón de las personas a causa de la angustia de las cosas que imaginan que vendrán. En medio de esa tormenta, la gran tormenta de este mundo, la gran tormenta de tu vida, nunca te olvides. El partícipe necesario para que puedas tener paz en la tormenta se llama Jesús. Si Jesús es protagonista activo de tu vida, no sé si las tormentas van a desaparecer, pero te aseguro, como decía Soledad para quienes tienen más de 6 años acá en la iglesia, en las manos de Jesús vas a estar seguro, porque nada ni nadie te va a poder arrebatar de las manos de Jesús. Que Dios nos bendiga para que podamos cultivar la bendición y aprovecharla de que seamos llamados hijos de Dios.